En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándole de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversas males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario y la liturgia de hoy nos presenta el drama de la enfermedad, el drama del dolor, lo que causa la enfermedad, a dónde nos lleva esa enfermedad. A veces, hermanos, cuesta tanto entender a alguien que sufre, a alguien que está padeciendo, hasta que lo padecemos nosotros. Hasta entonces podemos decir: sí duele. Por ejemplo, a alguien, hay personas que dicen: el dolor de muelas es tan terrible que da rabia, dan ganas de morder y da una furia, dice la gente. ¿Y cómo es posible que un dolor va a dar eso? Dice algunas personas, ¿verdad? Hasta que alguien ya lo experimentó, entonces dicen: esto es un dolor de muela, hasta que lo hemos vivido en carne propia. La enfermedad, el dolor, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra humanidad y es lo que tenemos, con lo que tenemos que lidiar desde que nacemos. Desde que nacemos. ¿Cuántos niños solo nacen y empiezan a ser sometidos a un montón de procedimientos, exámenes, cirugías? Incluso una de las cosas que a mí siempre he admirado, pero de manera de verdad sorprendente, es cómo una enfermera es capaz de ponerle un catéter a un niño recién nacido en la mano. ¿Cómo le encuentran la vena? ¿Verdad? Es una de las cosas que yo más me ha sorprendido. Si a uno de grande le meten la aguja por un lado, le meten la aguja por otro, se la mueven para allá, se la mueven para allá, le jalan y esto, ¡ay! Qué cosa más dolorosa, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado eso, que le meten la aguja, se la pasan por el otro lado del brazo, se la vuelven a sacar, le atraviesan el hueso. No, hombre, es un dolor tan terrible, ¿verdad? Bárbaros. Y ni le hallan la vena a uno. Entonces, y ya no digamos a un niño, ¿verdad? De días o en este momento ha nacido, ¿cómo encontrarle la vena? El niño, ¿qué hace? Llorar nada más. Llorar. Pero allá hay sufrimiento, allá hay dolor. En ese niño hay un trauma, ¿verdad? En ese niño hay un dolor. Y la enfermedad, hermanos, es algo que está ahí o va a estar. Pero es algo, el dolor es algo de lo que ni ustedes ni yo vamos a poder escapar. Ahí está, ahí está. Jesús hoy se nos presenta en el Evangelio como alguien que al escuchar que una mujer está enferma, inmediatamente, dice, va a curarla, inmediatamente. Quisiera que hoy ustedes y yo reflexionáramos sobre el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor, pero especialmente de las personas que están con nosotros.
No solamente quedémonos con la lectura, con lo que hemos escuchado hoy. Pensemos en las personas que están enfermas en nuestra casa. Pensemos cómo actuamos tú y yo cuando alguien se enferma. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Tratamos de comprender el dolor de aquella persona? ¿O vemos a ese enfermo como una carga, como un estorbo? ¿Cómo tratamos al enfermo nosotros? Cuando nuestros papás se enferman, cuando la esposa se enferma o el esposo se enferma, cuando un hermano está enfermo, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos nosotros a los miembros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, cuando están enfermos? Uno de los ministerios hermosos dentro de la iglesia es el movimiento de la Legión de María, que tienen como mística ir a visitar a los enfermos. Hoy, por motivo de la pandemia, se fue minorizando eso, ¿verdad? De ir a visitar enfermos. Pero eso era algo que como trabajo, como carisma propio de la Legión de María, se tenía y se ha tenido y se tiene dentro de la iglesia. Ir a acompañar, ir a sentarse un ratito con ellos, ir a acompañarlos, hablar con ellos, que ustedes saben que una de las cosas que más sufren los enfermos es la soledad. Es la soledad. Por eso el sentido de ir a visitar a los enfermos. Acuérdense que es una de las cosas que aparece en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Porque el enfermo muchas veces no es que necesite comida. Algunas veces sí, claro que sí, necesita comida. Pero a veces la tristeza más grande de la persona que está enferma es la soledad en la que está. Estuve triste y me consolaron. ¿Quiénes son las personas que más tristes están? Son aquellas personas que están sufriendo una enfermedad física o alguna situación en la que han quedado. Una persona con discapacidad. Pensemos en una persona que por un accidente o por una enfermedad ha quedado lisiado y está tendido en una cama. Él solito puede ir a visitar a personas. No, solo está esperando que lo lleguen a visitar. Y muchas veces la familia se olvida de esas personas. Se olvidan de esos que sufren. Se olvidan de los que están solos, de los que están tristes. Y Jesús hoy nos invita a movernos y poner nuestros ojos ahí, porque saben una cosa, hoy quizás esas personas están pasando esa situación, mañana podemos ser tú y yo que estamos en esa misma situación, como una señora que en una ocasión dijo que dejaba la iglesia católica y que hoy se hacía protestante porque ella en los católicos había descubierto la verdadera hipocresía, la falsedad. Y dice, ¿y por qué? Porque mira, le dijo, yo estuve enferma en el hospital, estuve un mes en el hospital y ningún católico fue a visitarme al hospital. Ningún católico se dignó ir a decirme, voy a orar por usted, por su sanación. Ninguno fue. Los únicos que fueron los hermanos separados. Ellos sí llegaron y me visitaron en mi cama, oraron por mí. Por eso yo la iglesia católica la dejo, ya no la quiero. Y viene este señor y le pregunta, óyeme, ¿y cuando tú eras católico y sabías que alguien estaba enfermo, lo ibas a visitar? No, porque tenía que trabajar, porque tenía compromiso. Entonces no estés diciendo nada. Porque a veces nosotros queremos que los demás hagan con nosotros lo que nosotros no hacemos. Que nos pongan atención, que nos cuiden, que nos escuchen, que nos ayuden, pero nosotros no somos capaces de tender la mano al hermano cuando está sufriendo, cuando está enfermo. Entonces no exijamos de los demás lo que nosotros tampoco somos capaces de dar o no hemos dado. Porque nosotros sí exigimos atención, sí exigimos que nos escuchen, que nos ayuden, pero cuando alguien pide que nosotros les escuchemos, no somos capaces de escucharle. Quiero hablar también, hermanos, hoy de otra enfermedad, que cuando yo escuché ese término, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque era algo que nunca lo había escuchado, y es una enfermedad que se llama enfermedad
senil. ¿Y saben qué significa la enfermedad senil? Enfermedad senil significa aquella situación que va teniendo la persona en la medida que va avanzando su edad. No es que tenga un tumor, no es que tenga una fractura en su cuerpo, no. Es su cuerpo el que se está desgastando. Su pelo, que ya no está negro, se está blanqueando. Su pelo que antes tenía pasó a la historia porque ya se cayó. Los dientes ya se le están cayendo solitos y no son los dientes de leche, ya no vuelven a nacer. Las rodillas ya no sirven lo mismo. Antes comía lo que fuera y no le hacía daño, hoy hasta el aire le hace daño, hasta el agua le hace daño, ¿verdad? Todo le hace daño. A eso se llama enfermedad senil. Y esa enfermedad, hermanos, ninguno de nosotros nos podemos salvar. Es a lo que vamos avanzando. Por eso yo le he dicho en unas ocasiones, hermanos, todos nos estamos muriendo poco a poco nos vamos muriendo. Nuestra piel se va desgastando, se va arrugando, nuestra vista va perdiendo la capacidad de ver, nuestros oídos ya no. Y esos enfermos, creo que no es correcto decir la palabra enfermo, pero es esas personas que están en esa situación son las que viven con nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos o aquel ancianito que hemos recogido y que estamos cuidándolo en nuestra casa como nuestra familia. ¿Cómo tratamos a esas personas? ¿Cómo las cuidamos? ¿Qué tanta atención les prestamos a esas personas? Una situación que vi que me marcó a mí fue una vez que estábamos en una reunión y de repente un ancianito entra a la conversación, ¿verdad? Y empieza a contar una historia bien animado. Sí, cuando yo era joven yo fui a tal parte y aquí, y ya, ay papá, ya, cállese, ya aburre con eso usted, ya aburre. Ya nos contó eso un montón de veces. Y se queda el señor, y se agachó. Y empezó a agachar su cabeza, como a tratar de recordar cuándo había contado aquello. La sonrisa que tenía en sus labios se desapareció y su mirada solamente quedó perdida. A mí me dolió tanto eso. Porque a esa persona se le hizo un gran daño, porque él quería expresarse, él quería sacar algo, quería contarlo, e inmediatamente la impaciencia, la falta de caridad, la falta de amor, hizo que esa persona sufriera un shock. ¿Y cuántas veces hemos tratado así a nuestros hermanos adultos mayores? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, usted ya me contó eso, otra cosa cuente, ya, eso ya lo sé? Cuando esta persona, a mí me llamaba mucho la atención, había un padre, padre Jaimito, ya mayor, era de los primeros sacerdotes de la diócesis. Él contaba sus anécdotas cuando él llegó a Sensuntepeque como primer párroco, y cada vez que contaba sus anécdotas, lo hacía con una alegría, y si iba a contar un chiste, que comenzaba a contar aquella historia y se reía a mediación, y al final lo contaba entre risas y casi no terminaba de contarlo porque estaba muriéndose de la risa de contando aquel chiste. ¿Y cuántas veces contaba ese chiste? Cada vez que lo llegaban a visitar. Pero para él ese chiste era como que si fuera la primera vez que lo contaba.
Yo disfrutaba tanto escucharle a él hablar con tanta emoción, un sacerdote que había estado ahí años en Sensuntepeque y contaba con tanta alegría, con tanta ilusión aquellas anécdotas. Pero ¿cuántos hermanos adultos mayores que viven con nosotros no tenemos la capacidad de escucharles, compartir su historia, sus anécdotas, porque no tenemos tiempo? Porque tiempo sí tenemos para estar en el celular, en el Facebook, en la novela, pero no tenemos tiempo para compartir con esas personas que están solas. ¿Cuántas de estas personas, adultos mayores, muchas veces dicen: ay, Padre, yo me quisiera morir, Padre, yo me quisiera morir, yo ya soy una carga para mis hijos, pobrecitos mis hijos, cómo sufren viéndome, ¿verdad?, y cuidándome. Y saben que esa señora está diciendo eso no porque no quiera vivir, sino porque ve muchas veces la cara con la que les atendemos. Ay, mamá, ay, papá, le acabo de cambiar el pañal y ya se hizo de nuevo. Ay, mire, a comer voy y ya se orinó, ya se hizo pupú. Ay, mamá, no hable con la boca llena, porque la señora ya no tiene dientitos y está comiendo y hablando. Ay, no hable así cuando haya gente, me avergüenza, me da pena, o coma antes de que venga la gente. Así los tratamos. ¿Cómo creen que se sienten estas personas? Se sienten una carga, se sienten un estorbo. ¿Y cuántas veces tú, cuando estabas pequeño, llegando visita y te hacías en los pañales, y como en aquel tiempo ni siquiera habían pampers, sino que eran trapitos, y por un lado se te salía todo el popó, y enfrente de la gente, o te orinabas enfrente de la gente? Ay, mamá, ya orinó, mire usted, por no estarse quieta, movió el pañal y mire, ya pudrió otro colchón, o ya pudrió otra cobija, o mire el sofá como me lo tiene. ¿Y cuántas cobijas tú le podriste a tu mamá, a tu papá? ¿Cuántas camas les podriste? Y no por eso ellos te agarraron y te botaron a la calle. ¿Cuántas injusticias cometemos nosotros con el que sufre, y saben, hermanos, que estas personas, en vez de mejorar, van a ir peor? Porque ellos, su vida, cuando iban así para arriba, fue cuando te dieron todo a ti, cuando te dieron su vida, cuando te dieron todo. Ahora que van para abajo, es cuando ya te dieron todo lo que podían darte, y ahora su vida se va acabando, y es cuando tú no tienes compasión con ellos, no tienes la capacidad de devolver un poquito lo que ellos hicieron por ti. El enfermo es el que más nos necesita, el que más espera de ti. Y Jesús nos dice que ahí está Él, en el que está triste, en el que está enfermo, en el que se siente solo. Ahí está Cristo. No te olvides de eso. Yo les decía, si cada uno de nosotros fuéramos capaces de descubrir a Cristo en el que está enfermo, en el que está solo, en el que está triste, en el niño en la calle, en el ancianito que está solo, nuestras casas parecerían orfanatos, asilos y hospitales. Pero es tan difícil reconocer a Cristo ahí. Es tan difícil reconocer a Cristo doliente. Por eso nosotros hoy pidamos al Señor. Porque miren, hermanos, no podemos aspirar a ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Comencemos en nuestra casa. Ahí comencemos a poner en práctica el don del amor. Cuando nuestra mamá se enferme, no nos sintamos indiferentes. Cuando nuestra mamá esté triste, no la dejemos sola. Cuando nuestro papá esté enfermo,
No lo dejemos solo. No esperemos a que este señor, esta señora esté en una caja para tirarnos a la caja y decir, mamita, yo te quiero, mamita, ¿por qué te fuiste? No, hoy que la tienes viva, que lo tienes vivo, que tienes a tu abuelito, a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, es hoy que tienes que demostrarle cuánto lo amas y qué importante es que esté contigo. Muchas personas dicen, ay Padre, hoy al llegar a mi casa siento un gran vacío, siento el gran vacío de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita. Y cuando entrabas, ni siquiera saludabas, ni siquiera decías buenos días, buenas tardes, ni siquiera volteabas a ver a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu abuelita. Y hoy que se murió, hoy sí el gran vacío que hay. No seamos hipócritas. Aprendamos a valorar a las personas hoy que las tenemos vivas y no estemos falseando un amor que nunca sentimos cuando teníamos esas personas con nosotros. Es hoy que tenemos que abrazar, besar y decirles a esas personas cuánto las amamos. Y si nos necesitan, hoy tratemos de devolver lo que ellos han hecho con nosotros o otras personas han hecho con nosotros también. Porque en eso consiste el verdadero espíritu cristiano, en amar a nuestro prójimo, porque la misma palabra de Dios dice, en que nos identificamos que conocemos a Dios, en que amamos como Él nos ha amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.